De seguro has escuchado el nombre Great Wall, o has visto pasar algunos de sus vehículos por la calle. Y es que esta marca ha derribado el mito de que todo lo que proviene de China es de baja calidad. Esta fue la primera marca china en arribar a mi país a eso de 2007. En ese entonces, el solo hecho de que viniera de China daba de qué hablar. Pero aunque era un desconocido nuevo competidor, ofrecía productos accesibles. Sí, quizás sus interiores y algunos materiales no eran de la mejor calidad, pero eran accesibles. Con el tiempo, sus dueños notaron que sus vehículos no fallaban, lo cual le permitió a la marca ir ascendiendo y con el tiempo se ganó su merecido lugar en el mercado. Ofreciendo productos cada vez mejores y a un buen precio, sus nuevos modelos mejoraron su calidad, su seguridad, equipamiento y seguían siendo confiables. Su crecimiento es notable. Pero, ¿conocen los desafíos que tuvo que enfrentar Great Wall Motors para llegar a donde está hoy? Quédate a averiguarlo. Yo soy Chuatan y hoy te contaré la historia de Great Wall. Aunque el origen de la marca como tal se remonta a 1984, su verdadero origen, según yo, surge en el año 1976, cuando Wei Deliang abrió un depósito de reacondicionamiento de vehículos ligeros. A este taller, y posteriormente a su empresa, lo llamó en honor a la Gran Muralla China, Great Wall. Sin embargo, ese hecho no minimiza la importancia del año 1984, pues es en ese año en el que este taller empieza una pequeña y modesta fabricación de vehículos bajo su marca. Lamentablemente, 5 años después de empezar este proyecto, un grave accidente en automóvil provoca el primero de una seguidilla de golpes a la marca. A la edad de 26 años, y debido a ese primer golpe, el sobrino del fundador se convierte en el gerente general de Great Wall Motors en 1990. Su nombre, Jack Wei, o conocido también como Wei Jiangyun en China. Supongo que así se pronuncia. Para esos años, la empresa estaba prácticamente en la bancarrota y se tuvieron que hacer grandes esfuerzos y una buena gestión para poder sacarla a flote. En ese entonces era muy difícil que una marca privada surgiera en China. Algunas empresas nacionales ligadas al gobierno como FAW, Bike, SAIC Motor y entre otras ya tenían tratos con marcas generalistas para producir sus vehículos en China. Pero Jack tenía otros planes. Anteriormente había trabajado en una fábrica de alfombras y una fábrica de bombas de agua antes de unirse a Great Wall. Allí adquirió la experiencia necesaria para sacar adelante su empresa. Como la marca ya fabricaba algunos vehículos y reacondicionaba vehículos de otras marcas, comenzó a trabajar en nuevos modelos. No se sabe con exactitud, pero algunos creen que con la ayuda de pequeños vehículos familiares basados o copiados de marcas japonesas, Jack pudo sacar adelante su empresa. Esta estrategia sin duda la copió de alguien a quien admiraba y consideraba un modelo a seguir, un empresario llamado Li Chufu, el cual actualmente es el dueño de Geely. Esta estrategia le serviría solamente hasta el año 1994, cuando el gobierno chino empezó a hacer una estricta inspección a los vehículos de Great Wall y tuvieron que paralizar su producción. Se vieron obligados a buscar una nueva estrategia, y es que, según algunos medios chinos, Great Wall Motor sufrió una seguidilla de sabotajes de parte del gobierno, solo por ser una marca privada. Pero eso es otra historia, y no tenemos todos los datos, así que no hablaremos de eso en este video. Oye, tranquilo, viejo. Un día, Jack comenzó a observar con atención la camioneta de su vecino, y esta le sirvió de inspiración para que naciera, se construyera y después fuera mejorando la camioneta Great Wall Deer, o como yo le decía hasta que me corrigieron, Great Wall Dare. Estas dos camionetas, la Deer o Bear y la Tianjie, se sumarían en una ardua lucha por ver cuál era la mejor camioneta del mercado chino. Y si por casualidad te estás preguntando cuál es la marca Tianjie, te daré una pista. En otros mercados se le conoce como ZX Admiral, o también ZX Auto Admiral Car.
Y si crees que estas dos camionetas se parecen un poco a la Toyota Hilux, créeme que es solamente una pequeña coincidencia. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Se puede decir que el modelo Deere salvó la marca durante esos duros años de lucha y le permitió llegar a tiempos mejores. Para 1997 comenzó un gran crecimiento para la marca, vendiendo vehículos por primera vez fuera de China. En ese tiempo Great Wall Motors llega a Medio Oriente y solo un año después supera por el doble de ventas a la marca Tianjin. Se convirtieron en el mayor productor de camionetas del mercado nacional, un título que Great Wall ostenta hasta el día de hoy en China. Tianjin no estaba perdida. Una vez más surgiría con ayuda y financiamiento del grupo Brilliance. Esta vez el objetivo era derrocar a Great Wall. Sin embargo, fracasaron en su misión. A este nuevo gigante nadie lo paraba. Desde ese entonces, las cosas comenzaron a mejorar para la marca, creando nuevos modelos como el SUV Great Wall Safe en 2002. Este vehículo se hizo muy popular y los ayudó a crear más adelante el innovador Great Wall Cube, conocido para algunos como H5 o Hover también en algunos otros mercados. Este vehículo llegó en el año 2005. Otros vehículos que se fueron sumando a Great Wall fueron el Great Wall Petty, Florid, Skull, entre otros vehículos que seguirían surgiendo con los años. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Volvamos al año 2003. En ese año, Great Wall comienza a cotizar en la Bolsa de Valores de Hong Kong, convirtiéndose en la primera marca china privada en hacerlo. Después, lo haría también en la Bolsa de Valores de Shanghái. Se puede decir que el año 2005 fue un año de innovación para la marca. En ese tiempo, como dijimos, salió el Great Wall Cube, pero también se produjo una nueva gran innovación, saliendo a la luz lo que en ese entonces llamaron, desde el punto de vista chino por supuesto, la primera camioneta de gama alta de China, la Great Wall Wingle Series. Sin duda has escuchado ese nombre alguna vez. Wingle 3 fue la primera, pero fue ascendiendo después con el tiempo a Wingle 5, Wingle 6 y Wingle 7. A Chile, la Wingle 3 llegó como Wingle 5, de primera generación, con motor 2.8, pero después se siguió vendiendo bajo este nombre la siguiente generación y así, hasta avanzar a los modelos 6 y 7. En cada uno de estos cambios había una gran innovación. Claro, en muchos de ellos sus motorizaciones se mantuvieron, exceptuando, claro, el caso de la Wingle 3 a la Wingle 5, pasando de un motor 2.8 a un 2.0 turbo. Este motor 2.0 turbo, diseñado en colaboración con la marca Bosch, estaría presente en los demás modelos Wingle. Sin embargo, habría un cambio notable en sus diseños, su seguridad y su producto era cada vez mejor, lo cual le proporcionó con los años un gran lugar en el mercado fuera de China. Y a nosotros esto no nos sería familiar si entre los años 2007 y 2008 no se hubiera tomado la decisión de exportar la marca a Latinoamérica y otros lugares del mundo. Me acuerdo de eso. La llegada a otros mercados produjo una buena prosperidad para la marca. Empezaron a ganar mucho dinero. Pero también recibieron una revelación, o por decirlo así, se dieron cuenta de un detalle importante. Sus modelos, que eran considerados de alta calidad o de alta gama en China, en otros mercados no cumplían con esa denominación. Por lo tanto, Great Wall tenía dos opciones: seguir trabajando tal y como llegaron y con el tiempo hundirse, o seguir mejorando. Pero esta marca ya lo había demostrado anteriormente, y en esta ocasión tomó la segunda opción. Como desde sus inicios apostó por lo segundo, empezó a crear nuevos modelos, mejorar estos modelos y también crear modelos de los cuales ya mencionamos que se posicionaron o posicionaron a la marca como la mejor marca china en varios mercados. Por ejemplo, pasó de sus modelos Volex C10 y C20 al sedán Volex C30, mejorando gran parte de su calidad. Y por otro lado, en un corto plazo, al Volex C50. Este modelo no duró mucho,
pero sí había mejorado bastante la calidad. Y cómo no mencionar al Gridwall M4, que trajo consigo un gran cambio. Aunque en mi opinión, a modo personal, considero que le hace falta una remodelación. Aún así, lo recordamos con cariño. Los modelos que mencionamos eran claramente una prueba de que la marca se estaba reinventando. Pero esta reinvención, o este nuevo estilo de negocio que estaba planteando la marca, ocurriría o iniciaría en el año 2013, cuando nace Haval. Gridwall había destacado por sus modelos SUVs y pickups, y se había posicionado como una de las mejores marcas chinas que existían. Pero en ese entonces pasó de ser una simple marca a ser un conglomerado o un grupo automotriz. Haval, a diferencia de su marca madre, se enfocaba únicamente en los SUVs y proponía algo un poco más interesante, mucho equipamiento y seguridad a un bajo precio. Posteriormente los SUVs de Gridwall irían desapareciendo para dejar esa parte exclusivamente a Haval, lo que en mi opinión considero una gran decisión, ya que permitió que las dos marcas fueran mejorando notablemente. Por una parte, Haval sigue innovando y creando productos de gran calidad. En mi país se comercializan dos modelos por lo menos hasta la fecha en que estoy haciendo este video, el H2 y destacando principalmente el H6, que hasta donde sé demuestra una gran calidad y un buen equipamiento, ofreciendo un producto muy por encima de lo que uno pudiera imaginar proveniente de una marca china. Pero en otros mercados existen más modelos Haval. Por ejemplo, por mencionar algunos, está el modelo H6 de tercera generación. También está el H9, F5, F7, entre otros que se han enfocado en la seguridad de sus clientes y en proporcionar vehículos competentes con gran diseño, además de todo el equipamiento tecnológico que puedas imaginar. Pero la marca madre no se ha quedado en los laureles sin hacer nada. Como dijimos al comienzo, empezó a mejorar la serie Wingle, pero ahora ha creado una serie completamente nueva, la serie de camionetas Power. Así es, esta camioneta no es solo un modelo, se planea crear una serie de camionetas Power. Esta camioneta llegó en diciembre de 2020 a Arabia Saudita, ese fue el primer país al que arribó desde China. Y ese mismo mes llegó a otros países como Sudáfrica, Jordania, Irak, Chile y otros. La Gridwall Power es una excelente camioneta. Y claro, no es solo un modelo como dijimos, sino que se espera ampliar este producto al crear próximamente el primer full-size pickup de la marca. Solo espero que en este nuevo modelo no le pongan un 2.0 turbo y que realmente sea una full-size pickup hecha y derecha. Y tiene bastante trabajo por delante si desea competir o parecerse por lo menos a grandes nombres como Silverado, Ram 1500, Tundra o F-150, pues ese es el nicho donde quiere o tiene que participar esta gran camioneta que se espera. A día de hoy, esta marca con sede principal en Boading, China, pasó a ser una marca de prestigio, con presencia en casi todo el mundo. Y como dijimos, era una marca pequeña privada en China, pero pasó a convertirse en un grupo automotriz bastante grande, con la marca madre a la cabeza Gridwall y sus filiales Haval, Ora, que se dedica a hacer vehículos eléctricos, y Wei, que se dedica a hacer vehículos de lujo. Estas últimas dos aún no llegan a nuestro mercado, pero son bastante interesantes, ya que están apostando por una tecnología completamente nueva. Wei, como dijimos, diseña y crea vehículos de lujo en su mayoría híbridos. Y ahora se creó con el objetivo de proporcionar al mercado vehículos completamente eléctricos a un bajo precio. Pero todo este progreso no se consigue solo. Gridwall invierte muchísimo dinero en centros de investigación y desarrollo de la más alta tecnología, además de tener varias plantas de fabricación de vehículos, incluyendo una en Tailandia, que se la compró a GM, y una en Rusia. Su último gran logro fue en el año 2020, pues vendieron
1.111.598 unidades de vehículos, manteniendo el mayor número de ventas en camionetas y SUVs en China. Vientos. Además de eso, Great Wall no se ha detenido. En conjunto con el grupo BMW, crearon Spotlight Automotive, que es una empresa conjunta por ambos grupos. Por un lado, el grupo Great Wall y el grupo BMW se comprometen a trabajar en conjunto para desarrollar un servicio de investigación y desarrollo conjunto, servicio a clientes globales y además crear nuevos vehículos eléctricos, incluidos vehículos puros mini, vehículos de Great Wall, y en el futuro los diferentes productos se dividirán en redes de ventas y servicios por marca. Claramente, Great Wall tiene ante sí un gran futuro, pero solo el tiempo nos dirá si seguirán la misma ruta que han llevado hasta el día de hoy y qué cosas nuevas nos podrá ofrecer esta marca. Pero para ver si lo logra o no, nos quedan algunos años para averiguarlo. ¿Qué opinas? ¿Aprendiste algo nuevo de esta marca? De verdad, agradezco mucho que hayas visto este video. Si deseas ver la historia de alguna otra marca, ya sea China, de la India, de cualquier otro país, por favor, házmelo saber en los comentarios. Me despido deseándote lo mejor, yo soy Choatan, hasta la próxima.